Buenos días, vamos a explicar en este vídeo más o menos un poco ahí. Hola, en este vídeo vamos a explicar el proceso de crear UVs, en qué consiste ese proceso, cuáles son las palabras clave, y para ello vamos a hacer un poco el recorrido de UVs utilizando tres programas. Cuatro programas. Vamos a empezar con el V-Layout. Me interesa especialmente empezar con este porque representa de una manera muy visual en qué consiste crear mapas de Vs, crear desplegados. Se ve muy bien cómo se realiza el proceso de desplegado de la geometría y por eso es bastante interesante. Vamos a empezar con el V-Layout, luego seguiré por el 3D Coat, veremos cómo trabaja los UVs el 3D Coat, luego vemos cómo lo hace el ZBrush y luego trabajaremos los UVs en el Cinema, todo ello con la misma geometría. Se trata de la geometría que un personaje que hice estas navidades y tengo la versión de alta resolución y la versión de baja resolución, como hemos visto. Entonces, siempre evidentemente trabajaremos sobre la malla de baja resolución. Vamos a ver solamente las funciones básicas de los programas, porque tampoco nos hace falta trabajar en demasiada profundidad. El V-Layout en primera instancia abre un panel así de sencillo. Solo lo principal es cargar la geometría, el panel Display y el panel Edit. Estos son los dos principales paneles con los que vamos a trabajar. En el panel Display tenemos tres vistas que veremos ahora en qué consisten, que son los tres espacios de trabajo, y el panel Edit son funciones avanzadas de edición de UVs que realmente no nos vamos a mirar. Vamos a centrarnos especialmente en estas vistas. Se carga la geometría de manera muy sencilla. Se elige un directorio y en la ventana aparecen todos los archivos disponibles en la propia ventana del V-Layout. Mi geometría, la geometría de baja resolución que está lista para editar UVs, es Guardian Retopo 3D Coat, ya que hice la retopología de la malla de alta densidad dentro del 3D Coat y ya se lo indiqué. Cuando se carga una geometría, este panel es importante porque nos indica si queremos editar unos UVs ya existentes en la geometría o crear unos UVs nuevos. Asimismo, hay un par de botones bastante importantes, como el Clean, que significa limpiar, que lo que hace es, muchas veces en el proceso de retopología se producen duplicaciones de polígonos o duplicaciones de vértices, y este comando lo que hace es limpiar todos esos problemas. En cualquier caso, el V-Layout ya nos avisa en la propia importación de que existen esos problemas. En este caso ya sé que no hay problemas con la geometría, así que sencillamente, como tampoco tenemos UVs en este OBJ, vamos a tener que decirle que queremos el tipo poly y editar unos nuevos o crear unos nuevos datos UV, con lo cual cargamos la geometría y ya la tenemos aquí. En primera instancia lo que hace el UV es meter nuestra geometría y representárnosla en el segundo espacio disponible, en el segundo espacio de trabajo disponible. Tenemos tres espacios de trabajo. El espacio de edición de UVs, en el que no existe nada porque esta geometría no contiene datos de UV. El espacio central, que es la vista de edición de grupos. Aquí vamos a determinarle
a nuestra geometría qué grupos vamos a diseccionar y para los cuales vamos a crear los UVs. Y un tercer espacio de trabajo, que no es tanto de trabajo como de representación, en el que nos representa nuestro objeto tridimensionalmente. Estas dos vistas se parecen mucho, pero no son lo mismo. Esta es nada más que un espacio de representación geométrico y este es un espacio en donde definiremos los grupos que vamos a desplegar, es decir, las islas que se llaman en la edición de Vs, y vamos a determinar también las costuras. Las palabras clave en lo que respecta a la creación de UVs son las costuras y los islotes. Los UV funcionan de manera muy similar a la forma en que se crean, por ejemplo, pues en la que se crea ropa. La ropa se crea en base a patrones planos dibujados sobre una forma bidimensional que luego, recortadas esas piezas, dan lugar a formas tridimensionales. Nosotros con los datos UV lo que hacemos es justo lo contrario. Extraemos formas planas, o deberíamos tratar en la medida de lo posible extraer formas planas de volúmenes tridimensionales. Es un proceso bastante complicado que implica que evidentemente va a haber muchísimos problemas en lo que es el desplegado de esa, digamos, geometría en una forma plana. Los controles de navegación son sencillos porque no tenemos que hacer ninguna pulsación de botón secundario, ya que realmente solamente clicando en un espacio vacío con el botón principal rotamos, con el botón central desplazamos y con el botón derecho hacemos un zoom. Vale. Ateniéndonos a la palabra clave, que son las costuras y los grupos, lo que trabajamos en la vista central, en la de edición, es el establecimiento de costuras y básicamente grupos, de la siguiente manera. Colocando el ratón encima de cualquier arista y pulsando C, lo que va a delimitar el V-Layout es un conjunto de pasos de arista. Y si pulsamos en C, lo que hace es, en Enter, lo que hace es abrirnos lo que podríamos entender como una costura. Si nos fijamos, en realidad, en nuestra representación 3D no hay ningún hueco, porque, como digo, esto es un espacio de representación 3D geométrico. Sin embargo, este es un espacio de trabajo para grupos y costuras. Esta costura no es interesante para nada. En realidad lo que hay que hacer es ir por los grupos principales, que son brazos, manos, torso, cabeza, piernas, pies. De esta manera lo que tenemos que hacer es, en esta vista de edición, ir separando los grupos con los que queremos trabajar. En este caso, cuando elaboré la geometría, yo ya sabía más o menos por dónde la construí, precisamente para que me fuese relativamente más sencillo elaborar esa edición de Vs. De manera que yo ya sabía que esta iba a ser una de estas, o esta, una de las costuras del brazo. Me pongo encima de la arista, pincho C y automáticamente ya detecta el ciclo de la arista. Si le damos a Enter, automáticamente nos separa el grupo, de manera que ya lo tenemos perfectamente identificado. Los brazos también suelen cortarse a la altura de la muñeca, de manera que nos ponemos en la arista que podríamos entender que determina el paso entre el brazo y la mano, pulsamos C y ya nos detecta el ciclo, si está bien construido desde un punto de vista topológico. Además de que nos separe los grupos, nosotros podemos organizar un poco este espacio pulsando la barra espaciadora encima de un objeto y con el botón central del ratón podemos separar el grupo. Bien,
habría que hacer esto, es decir, el establecimiento de los diferentes grupos con cada uno de los grupos que quisiéramos construir. Por ejemplo, el torso. Ahora lo que voy a hacer es separar el torso del resto de piezas. Queremos una selección a la altura de donde vamos a separar el cuello. Otra costura para el otro brazo. Las piernas también las voy a separar ahora mismo. Y encima de la geometría pinchamos Enter, se nos separa una pieza y en lo que sería el otro grupo se nos separa la otra pierna. Enter en esta sección, Enter en esta sección y ya nos va separando los grupos. De la misma manera, este brazo lo vamos a separar de la mano. Barra espaciadora y botón central para hacer una mejor diferenciación de los grupos. Bien, con los grupos seleccionados nos faltan las piernas. Bien, lo que sucedería ahora, una vez tengamos los grupos creados con sus respectivas costuras, las costuras, como os podéis imaginar, son lugares por donde el programa va a tratar de abrir la geometría para estirarla y buscar, en la medida de lo posible, la verdadera dimensión de los diferentes polígonos en su conjunto. Bien, como decía, este espacio de trabajo, el espacio de trabajo edición, es el espacio de trabajo donde determinamos las costuras y los grupos con los que vamos a trabajar, es decir, la cantidad de islas que deseamos tener en nuestra plantilla de UVs. En todo caso, la vista de UVs, que es donde trabajamos, los UVs propiamente dichos, está vacía porque aún no hemos enviado absolutamente nada a esta vista. Tenemos que enviarle desde la vista edición, el espacio de trabajo edición, estos grupos a la vista de UV. Para eso, lo que hay que hacer es poner el ratón encima del respectivo grupo que queremos enviar y pinchar D. Pulsando sencillamente D, enviamos automáticamente los grupos a la vista de trabajo de UVs, para poder trabajar con ellos, para poder hacer el desplegado. Una vez aquí, se nos representan a través de una proyección frontal. Vale, hacer una proyección frontal de los grupos y aún no está el ejercicio de desplegado realizado. Una vez aquí, lo primero por donde voy a empezar va a ser por el torso. Casi todo el V-Layout, este programa, trabaja casi siempre con comandos. Y para hacer el desplegado utiliza el comando Shift, hay que ponerse encima del grupo con el ratón, sin pinchar ningún botón de ratón, y utilizando el comando Shift B. Entonces lo que hace automáticamente él es intentar estirar la geometría. Bien, lo que ha pasado aquí, en este conjunto de grupos, es que realmente no le hemos dicho una arista a través de la cual pudiese abrir, porque si nos fijamos, le tengo que dar al espacio para parar el procesamiento de desplegado, lo paro,
Bien, vamos a ver qué es lo que le pasa a la geometría, por qué no es capaz de desplegarnos el torso de la manera adecuada. Para retornar estos datos de UV a la vista central, porque si nos fijamos aquí no está el torso, tenemos que, como vemos que hemos hecho unas costuras inadecuadas, tenemos que retornar este objeto a la vista central. Para eso hay que ponerse con el ratón encima de los datos y pinchar Shift D, y automáticamente retorna a la vista de edición. Aquí lo tenemos de nuevo. Esto nos sirve para regresar aquí y pensar por qué nos ha generado esa distribución tan mala de UVs. Bueno, pues era porque realmente esta geometría no puede abrirse por ningún lado, tiene huecos en los hombros, en las piernas y en el cuello, pero con eso no se puede hacer una forma plana, porque no es capaz de abrir la geometría. Para abrir la geometría del torso, lo que tendríamos que hacer es crear una costura más, como mínimo, en la parte central de la espalda. Todas estas costuras centrales nos sobran, así que con la tecla Backspace borramos, 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 hasta aquí, por ejemplo. Y aquí también vamos a añadirle dos costuras para que el programa sea capaz de abrir la geometría un poco mejor. Le damos a Enter y se nos abren las costuras. Vale. Vamos a probar ahora qué es lo que sucede cuando en este grupo tenemos estas costuras, la de los hombros, la cabeza, las piernas y la costura central, a través de la cual ahora sí que va a poder hacer o va a poder intentar un mejor desplegado. Encima del grupo pinchamos el botón D y se nos envía automáticamente a la vista de Vs. Encima del objeto pinchamos Shift B y como veis ahora sí que es capaz de desplegar la geometría en datos UV que intentan ser más planos, porque como veis esta costura que tenemos aquí es la costura de la parte central de la espalda. Esto se trata de las piernas y estos huecos que hay aquí en el centro de la geometría son los huecos de los hombros, son las costuras de los hombros. Bien, podemos observar perfectamente que existen polígonos rojos y polígonos azules. Esto nos está indicando que los polígonos rojos han quedado más pequeños de lo que realmente son en el procedimiento de desplegado, y los polígonos azules son polígonos que han resultado quedar más grandes de lo que realmente son en este proceso de desplegado. Como vemos, existen problemas aquí y tienen que ver precisamente con la creación de esas costuras. Es decir, tanto en cuanto no ha sido capaz de crear adecuadamente estos volúmenes, porque realmente le es prácticamente imposible, al no tener otro espacio de apertura a través del cual ser capaz de estirar estos polígonos. En todo caso, a veces el V-Layout, tanto en cuanto hayamos parado el proceso de procesamiento y lo repitamos dándole encima del objeto Shift-B, a veces da como resultado cosas diferentes. Si veis, esta forma estrellada antes no la estaba realizando. Y a veces podemos intentar forzar el proceso de desplegado pulsando varias veces, porque a veces hace cosas diferentes. En todo caso, cuando hay cosas como esta, es evidente que lo que necesitamos es otra costura. Bueno, voy a darle al parado del procesamiento y volvemos a retornarlo, aunque no hace falta y ahora lo veremos. Ahora lo retorno para ver un poquito más en profundidad el torso. Shift D encima del grupo y nos lo retorna a la visión edición. Bien, ¿qué es lo que pasa? Como os decía, el proceso de creación de Vs se parece mucho, aunque inversamente,
al proceso de creación de ropa. Como sabéis, imaginaos, lo que hay que imaginarse es, por ejemplo, que esta pieza es un chaleco. Y en ese sentido, los chalecos o cualquier prenda de ropa como superior del torso, como una camiseta o un jersey, si pensamos en esos términos, vemos perfectamente cómo para hacer ese tipo de prendas, los diseñadores, los patronistas, en realidad hacen más costuras. Utilizan evidentemente la del cuello, la de los hombros, no tienen la de la pierna porque ellos cortan a la altura de la cintura, pero tienen dos costuras más que corresponden a la parte de los hombros, cortan en la parte superior de los hombros y también cortan en la parte lateral. Nosotros vamos a intentar no cortar por la parte lateral, sin embargo, para este procedimiento de desplegado me parece que sí que está siendo claro que necesitamos cortar por la parte central de los hombros porque está generando demasiados problemas el intento de desplegado de la sección de los hombros. Bien, como aquí ya sabemos meter costuras pulsando C, que en este caso sería pues ahí no, sería aquí, tampoco sería ahí, habría que borrar ese ciclo. Bien, en todo caso, no tenemos que venir necesariamente aquí para hacer una nueva costura, porque realmente podemos hacerlo aquí. Sin haber creado nuevas costuras, pincho de nuevo Shift B para que me haga el proceso de desplegado. Y viendo que efectivamente los polígonos están mal, lo que voy a intentar es abrir la costura por la parte superior de los hombros. Paro el proceso de procesado y de la misma manera que en la vista central, sencillamente vamos a abrir una costura más pulsando el botón C. Perdón, me equivoqué ahí con una. Bien, antes de hacerlo con el hombro izquierdo, vamos a ver qué sucede con este hombro. Bien, como veis ahora, precisamente al tener una costura más, es capaz de estirar la geometría por ahí y nos va a dar unos resultados mucho mejores. Se le puede dejar un ratito porque, como veis, procesa que te procesa y está intentando buscar la verdadera dimensión de todos estos polígonos, es decir, darle a todo esto una forma plana en función de las aristas de corte o de las costuras. Bien, como me convence bastante, yo voy a parar el proceso ahora y voy a repetir el procedimiento de corte de aristas aquí en esta vista. No sé ni por dónde. A ver, voy a intentar. A ver si dándole de nuevo al procesamiento me genera algo. Bien, yo podría incluso parar aquí el procesamiento, aunque esto no sería óptimo, pero para asegurarme que voy a tener espacio de trabajo. Bien, antes de que se empiecen a solapar aquí los Vs, así hago la costura de manera sencilla. Y ahora sí, pincho de nuevo Shift y B y dejo que haga todo el proceso de trabajo, de estiramiento de los Vs.
Bien, una vez ya vamos observando que efectivamente nos parece, a mí me parece que ya bastante bien. Entonces, para el procesamiento, y este sería nuestro primer islote de UVs, la primera pieza relativamente bien desplegada y lista para ser pintada, texturada, por ejemplo, en un programa como Photoshop. En lo que es la organización de los islotes de V dentro del espacio de plantilla, un poco como en la vista de edición, que podemos desplazar pinchando espacio y botón central, como decía, aquí también lo podemos hacer. Pinchando espacio y botón central encima del objeto, lo que hacemos es desplazarlo. Con el espacio y el botón principal lo rotamos, y con espacio y botón secundario escalamos, para ir organizando nuestros islotes dentro del espacio de la plantilla de UVs. Bien, iré ahora a por el brazo. Si nos fijamos en el brazo que tenemos, en el brazo izquierdo que tenemos en esta vista, en este espacio de trabajo, es igual, es decir, tiene las mismas costuras que el brazo derecho, y le va a suceder lo mismo que le sucedía al torso. Es decir, tanto en cuanto realmente no tiene una costura transversal a través de la cual abrir la geometría, no va a ser capaz de hacer nada. Lo podemos ver pinchando Shift y B. Vemos que trata de hacer el estirado, pero evidentemente, como tiene unas costuras que digamos que en realidad cierran transversalmente el objeto, en realidad no es capaz de desplegarlo. Así que paramos el proceso, lo enviamos de nuevo con Shift D a la vista de edición de Vs, y aquí lo que tenemos que hacer es establecer una nueva costura que, volviendo al símil de la ropa, se corresponde con la costura de la parte, bueno, de esta zona del brazo, que tienen la mayor parte de prendas de ropa, camisetas, jerseys, etcétera, etcétera. Hay una costura que se desarrolla todo por la parte inferior del brazo, la parte interna del brazo. De manera que, pinchando, eligiendo esa costura, ¿vale?, nos recorre todo el brazo transversalmente, le damos a Enter, y nos abre la costura. Bien, ahora el V-Layout sí que va a tener datos a través de con los cuales trabajar, ¿vale?, para desplegar la geometría en sus datos UV. Enviamos el objeto a la vista UV, me lo voy a llevar aquí, y con el ratón encima del grupo pinchamos Shift y B, y como vemos ahora sí que ya nos puede hacer perfectamente el desplegado de la pieza. Podemos darle a pausa, o sea, a espacio, para que cese el proceso de elaboración. ¿Vale? Este brazo pues se correspondería, sería algo así, como algo de este tipo. Este es el brazo izquierdo, y esta costura es la del hombro izquierdo. Esto sería una cosa así, digamos. Este es el agujero a través del cual separamos el torso del brazo, es decir, la costura de los hombros, que se corresponde evidentemente con esta otra costura. Posteriormente tendríamos que intentar soldar estas dos islas para tener una única isla, aunque no es rigurosamente necesario, tanto en cuanto muchos personajes van vestidos, o a lo mejor con una camiseta o con una armadura, y muchas veces se trata de elaborar los islotes UV de forma que las costuras queden, digamos, invisibles gracias a la geometría de apoyo. Vale. Voy a probar ahora con la pierna, y si recordamos, a la pierna le pasa una cosa, bueno, le pasa exactamente lo mismo que al torso y lo que le pasaba al brazo, que realmente solamente tenemos la costura
de la pierna con el torso y la costura de la pierna con el brazo. Nos hace falta una costura más transversal que no tenemos creada, y lo vemos porque si pinchamos en Shift y B, de nuevo sucede lo mismo, nos está estrujando todos los datos V. Espacio para parar el procesamiento, Shift D para retornar el conjunto a la vista de edición de Vs. Y aquí seleccionar la correspondiente arista, el correspondiente ciclo de aristas, que venía siendo este. Vale, pinchamos Enter y ahora ya tenemos, aquí se me ha quedado, y ahora sí. Pinchamos el botón D de nuevo para enviar el objeto al espacio de trabajo de Vs. Y ahora, como sabemos que tenemos tres costuras, una superior, otra inferior y otra transversal, ya podemos intentar, ¿vale?, ver cómo es este proceso de desplegado. Aquí se produce un solapamiento y eso son problemas. Voy a darle otra vez a Shift B a ver si fuese capaz. Vale, como veis, ante la insistencia, ahora sí que ha sido capaz de desplegar esos datos V. De nuevo los problemas. Debido a la propia morfología de la geometría, evidentemente cuando trata de buscar la verdadera dimensión de estos polígonos ateniéndose a estas costuras, es prácticamente imposible, de la misma manera que sería imposible en el mundo real. Y nos da como resultado que los polígonos de la rodilla son más grandes de lo que deberían ser, es decir, no los polígonos, sino los datos V de la rodilla son más grandes de lo que deberían ser, y los datos de lo que es el codo, lo que sería el codo de la pierna en este tipo de morfología, aquí lo podemos observar, estos datos V que hay aquí se han quedado más pequeños de lo que deberían ser. Esto implica que cuando hay una proyección de textura tenemos menos textura disponible para aplicar aquí. Ya lo veremos más adelante. Bien, y esto es lo que básicamente habría que ir haciendo con todos los grupos geométricos de nuestra geometría. Vamos a hacer uno más, que sería la mano. La mano. Las manos suelen desplegarse por la parte central, es decir, por la parte, se suele desplegar la parte superior, se separan, se suelen hacer dos islotes, la isla que corresponde a la parte superior de la mano y la que corresponde a la parte inferior. Como vemos, para las manos solamente hicimos la costura de corte con respecto al brazo y realmente nos haría falta crear esa costura central, de manera que, de nuevo, retornamos el objeto al espacio de edición y aquí vamos a tratar de separar la mano por toda la costura central. Es un poco difícil la rotación de este espacio cuando estamos tan cerca del objeto geométrico. Está por aquí. Ya nos ha pillado todo el ciclo, casi todo.
no se corresponde con lo que quiero. Porque yo quiero que el ciclo vaya más bien por esta arista. Así que y borramos estas. Ahí va. Todas estas me sobran. Esto es porque modelé mal la geometría. Si hubiese modelado bien la geometría, ahora estaría seleccionando correctamente las aristas. Aquí no es esta central. Vale. Ahí está el conjunto de aristas centrales más mal que bien creado. Vale, le damos a Enter y se crea la separación del grupo. Ya tenemos la parte superior y la parte inferior de la mano desplegada, de manera que enviamos uno y otro pinchando en D y D. Y aquí los tenemos. Podemos observar claramente la palma de la mano y la parte superior de la mano. Shift B, desplegado, suficientemente correcto. Shift B, desplegado, y aquí hay algún problemilla. A ver si conseguimos forzarlo un poco. Ahí lo paré. Vale. Arista de Domenique, arista de Domenique, estas dos aristas se corresponden. Bien, básicamente este es el procedimiento de creación de lo que se llaman islas de UV. Así es como trabaja el UV Layout y yo creo que es muy interesante porque representa muy bien en qué consiste el procedimiento de creación de islas y de datos UV, de mapeado, lo que se llama el mapeado UV. Vale, como vemos es un proceso tedioso, pero es fundamental crear en la medida de lo posible primero la menor cantidad de islas y segundo que sean lo más planas posible, es decir, que no dé este tipo de problemas en respecto a la deformación, a lo que son las escalas de los datos UV de los diferentes polígonos. Cuando se trata de desplegar la cabeza, esta cabeza es extraordinariamente compleja, es mucho más compleja que la cabeza de un ser humano. Si enviamos esto a la vista de UVs,
y hacemos el desplegado, ya vemos que no puede hacer absolutamente nada, porque todo esto no es capaz de abrirlo, porque solamente tenemos la costura del cuello. Así que paramos el proceso, Shift-D, perdón. Ya sabemos, primero, que como mínimo tenemos que abrir una costura más en la parte central de la cabeza. Así que vamos a probar. No quiero que vaya tan a tanto allá el corte. Vale, ahí. Entonces ahora el programa tendría por dónde abrir. Sin embargo, como podéis apreciar e imaginaros, realmente abrir por ahí esta geometría no implica que podamos realizar unos UVs planos, porque tiene primero todo este volumen y además tiene un montón de recovecos en la parte de los ojos y del pico. Sin embargo, podemos en todo caso hacer la comprobación. Como veis, está intentando abrir por la parte que le hemos indicado a través de la costura, y sin embargo toda la parte del pico no es capaz de desplegarla, se queda bastante solapada y genera muchísimos problemas en toda la zona de los ojos, porque no tiene posibilidad de apertura, ya que la costura va por esta zona, no tiene posibilidad de expansión de los polígonos y se quedan todos esos más pequeños de lo que deberían. Se puede apreciar la forma de la cabeza, pero evidentemente como datos UVs, estos datos no nos sirven, porque aquí todo lo que es el pico, la zona final del pico, está solapándose, no está realmente desplegándola. Vale, entonces lo que hay que ir pensando es, bueno, pues qué clase de, por dónde vamos a cortar. Reenvío de nuevo la geometría a la vista edición y aquí vamos a repensar un poquito la geometría. Lo más fácil claramente sería separar el pico del resto del cuerpo. Pero ahora mismo este modelo no está demasiado bien modelado como para hacer una selección adecuada. En todo caso, voy a intentar cortar, voy a separarle el pico directamente por esta arista. No, mejor por esta. Vale, y además de esto, voy a decirle que me haga un corte transversal sin que llegue al final. Voy a dejarle que me lo corte pues hasta ahí. Vamos a ver qué sucede. Vale, ahora tenemos un grupo específicamente para el pico. Aún así, todo lo que es la parte de la cabeza va a seguir desplegándola mal porque hay demasiado recoveco aquí. Así que yo diría de hacerle un corte más, varios más en realidad, pero vamos a ver solamente cómo va esto.
Vale, seguimos teniendo un único grupo, pero tenemos alguna costura más. Se lo enviamos a la lista de Vs y vamos a ver primero esto. No parecen haber sido unas buenas elecciones de costura, porque nos genera demasiado solapamiento en esta zona. Vale, esto es lo que tiene este programa, que si se le insiste un poco es capaz de hacer cosas diferentes. Y los solapamientos son ahora muchísimo menores. Esta es la zona del pico. Estos son los ojos, fijaos cómo los despliega, cómo despliega toda la parte, ese corte que hicimos atravesando la cabeza, que es esto, esta es la parte superior de la cabeza, esto es la parte del cuello, esto es la parte central del cuello y esto es un poco la zona de la clavícula. Estoy tratando de separarle estos espacios de aquí. Bueno, lo podríamos dar más o menos por finalizado. Ahí tendríamos el islote de la cabeza sin el pico. El pico está aquí, le damos Shift B y nos despliega. Y ahí la he parado. Ahí he parado el procesamiento yo. Vale, aún podríamos abrir esto que son... Estos son... Esto sería así. Vale, habría que hacer esto con el resto de grupos y hacer un reordenamiento, aunque eso ya lo podríamos hacer en otro programa, de lo que son los islotes dentro de este espacio de trabajo. El reordenamiento no tiene que ser necesariamente, ¿cómo decirlo? Pues como estoy haciendo yo aquí, que coloco la pierna en donde iría la pierna, etcétera, etcétera. Realmente lo que hay que hacer es ordenar todos los islotes dentro del espacio de nuestra textura para optimizar el uso de todo ese espacio. Bien, como ya hemos visto en el V-Layout cómo trabaja el V-Layout, el tema de los Vs, vamos a verlo ahora en otro programa.